En este video les voy a contar sobre las herramientas numéricas y gráficas que se utilizan en el análisis bivariado cuando queremos relacionar dos variables categóricas. Para hablar de esto, me voy a basar en el libro de Aguirre, Niño y Simonetti, Estadística aplicada en las ciencias sociales y humanas. En la descripción del video les voy a dejar el link de descarga. Las herramientas estadísticas que se utilizan para analizar dos variables categóricas de manera simultánea son, por un lado, podemos construir una tabla, y ese sería el recurso numérico, y esa tabla, el nombre técnico es tabla de contingencia, o bien podemos recurrir al recurso gráfico, y allí podemos optar entre hacer un gráfico de barras compuesto, o bien un gráfico de partes componentes. Si existe relación entre dos variables categóricas, hay que construir una tabla que se llama tabla de contingencia. En esta tabla se van a presentar a las unidades de análisis clasificadas según las dos variables categóricas de manera simultánea. ¿Cuáles son las partes que presenta una tabla de contingencia? Una tabla de contingencia está formada por marginales, filas, columnas y celdas. En el texto que estamos trabajando como guía, se presenta la siguiente tabla de contingencia, ¿sí? Las dos variables categóricas, una de ellas es el sexo, la otra es el tipo de colegio, entendiendo que la unidad de análisis son estudiantes, ¿sí? Entonces han clasificado a las unidades de análisis según estas dos variables. En esta tabla de contingencia tenemos columnas, tenemos filas, en el sentido horizontal, tenemos totales, y aquí tenemos que prestar atención que van a haber tres totales. ¿Por qué? Voy a tener el total fila, que si observamos, el total fila correspondería con una tabla univariada, porque hay 110 estudiantes que terminaron el colegio en un colegio público y hay 26 que terminaron en un colegio privado, ¿sí? Tenemos totales en el sentido de las columnas, ¿sí? Cantidad de varones, cantidad de mujeres, y tenemos un tercer total que es el total general, que es la cantidad de observaciones totales, la cantidad de unidades de análisis observadas. Bien, los totales en una tabla de contingencia reciben el nombre técnico de marginales, ¿sí? Entonces tenemos los marginales fila, los marginales columna, ¿sí? Este sería el cuerpo de la tabla, en donde encontramos las frecuencias absolutas en cada una de estas celdas, frecuencias absolutas que son bivariadas. ¿Por qué? Porque surgen del conteo de las unidades de análisis que presentan ambas características observadas. Por ejemplo, que hay 24 varones que terminaron la secundaria en un colegio público. Entonces, para saber si existe relación entre dos variables categóricas, hay que construir una tabla de contingencia. Cuando uno construye una tabla de contingencia, lo hace en términos de frecuencias absolutas. Y esa tabla de contingencia en términos absolutos es muy difícil observarla y poder sacar una conclusión a partir de ella en términos de si existe o no relación, sobre todo cuando los marginales y los totales son muy diferentes entre sí, porque no permiten hacer una comparación. Para ello, la mejor manera de poder saber si existe relación, poder observar a través de la tabla de contingencia si existe relación entre las dos variables categóricas, es calcular porcentajes. Es decir, esa tabla de contingencia en términos absolutos, llevarla a una tabla de contingencia porcentual. Ahora bien, eso nos plantea el siguiente interrogante, porque la tabla de contingencia presenta tres totales. Tienen los totales por fila, marginales por fila, los totales por columna y el total general, la cantidad de observaciones. Entonces, ¿por qué total voy a tener en cuenta para calcular los porcentajes? En general, la teoría dice que la mejor manera de calcular los porcentajes para que nos permita ver y observar si existe relación entre las dos variables es calcularlo en el sentido de la variable independiente. Por ejemplo, si la variable independiente se encuentra en el sentido de las filas,
tomar el total filas como el total para calcular los porcentajes. Bien, veamos con un ejemplo cómo calcular los porcentajes en una tabla de contingencia para poder ver si existe relación entre las variables. Seguimos trabajando con el mismo ejemplo del libro de texto, ¿sí? Distribución del tipo de colegio al que fueron los estudiantes según sexo. Siempre recordemos que la tabla de contingencia tiene que tener un título y en ese título tienen que estar las dos variables que están siendo relacionadas y en general se suele titular según la variable independiente o la variable explicativa. En este caso, la variable independiente es el sexo, porque se supone que según la hipótesis de trabajo podría ser que el sexo estaría influenciando en el tipo de colegio al que asistieron los estudiantes. Entonces, la variable independiente o explicativa está en el sentido de las filas. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestros 100% tienen que estar o ser calculados en el sentido de las filas y no en el sentido de las columnas o del total general. Bien, habiendo realizado los cálculos, ¿sí? Se sigue manteniendo el mismo título, ¿sí? Distribución del tipo de colegio al que fueron los estudiantes según sexo, y le agregamos el símbolo de porcentaje. Bien, ¿cómo hacemos para construir estos porcentajes? Por ejemplo, este 22% salió de hacer 24, que es la frecuencia bivariada, dividido 110, que es el total de esa fila, por 100. ¿De dónde salió este 78%? Nuevamente, de hacer 86 dividido el total de esa fila por 100. Otro ejemplo, ¿de dónde sale este 21% de hacer 29, que es el total de los estudiantes que asistieron a un colegio público, dividido el total de casos, que es 136, y de ahí sale el porcentaje de estudiantes, 21%, que asistieron a un colegio público. De esta manera, calculados los porcentajes en el sentido de las filas, lo que vamos a hacer luego es comparar en el sentido de las columnas. Esta se llama la primera y la segunda regla de Zeisel, que manifiesta que los porcentajes en una tabla de contingencia se calculan en el sentido de las filas y se comparan en el sentido contrario. Es decir, tendríamos que mirar en el sentido de las columnas para ver si existe o no existe relación. Y en este caso podemos ver que hay diferencia, ¿sí? Por ejemplo, que hay un mayor porcentaje de mujeres que asistieron a colegios privados que hombres, ¿sí? O que varones. Caso contrario, ¿no? Que hay un mayor porcentaje de varones que asistieron a colegios públicos que en el caso de las mujeres. Podríamos pensar que existe algún tipo de relación entonces entre la variable sexo y la variable tipo de colegio. Como recurso gráfico para analizar dos variables categóricas de manera simultánea, uno de ellos será el gráfico compuesto. El gráfico compuesto no es ni más ni menos que un gráfico de barras, ¿sí? ¿Por qué es compuesto? Porque lo vamos a representar en términos de las dos variables. Como todo gráfico de barras, se construye sobre un sistema de ejes cartesianos. En el eje X siempre se ubican los valores de la variable independiente y se van a levantar barras para cada uno de los valores de la variable dependiente. La altura de las barras, ¿sí?, va a corresponder con la frecuencia absoluta bivariada de cada uno de estos valores. Si estas barras tuvieran exactamente la misma altura, eso significa que no hay relación entre las variables que se están estudiando. Entonces, visualmente, el gráfico compuesto nos permite ver, cuando la altura de las barras van variando, que existe relación entre las variables analizadas. El otro gráfico que se puede utilizar para ver si existe relación entre dos variables categóricas es el gráfico de partes componentes. ¿Cómo se construye este gráfico? También sobre un sistema de ejes cartesianos. ¿Sí? En este sistema de ejes cartesianos
también vamos a utilizar barras, ¿sí? Pero barras que van a estar apiladas. ¿Por qué? Porque en el eje X siempre se ubica a la variable independiente y en este caso, para cada valor de la variable independiente, se va a levantar una sola barra. ¿Sí? A diferencia del gráfico compuesto, que se levantaba una barra para cada valor de la variable, bueno, aquí es una sola barra para cada valor de la variable independiente. Y adentro de esa barra se va a subdividir según las categorías de la variable dependiente, ¿sí? Aquí, en este ejemplo, la variable dependiente tiene dos valores, por eso la barra está dividida en dos partes. La altura de la barra, en cada caso, tiene que llegar al 100%, ¿sí? Entonces, luego lo que se hace es comparar visualmente las subdivisiones y en el caso de que hayan diferencias en esas subdivisiones, eso nos estaría marcando de que existe relación entre las variables analizadas. Con la tabla de contingencia o con los gráficos compuestos y de parte componente, podemos apreciar si existe relación entre dos variables categóricas. Una vez que hemos decidido, trabajando con esas herramientas estadísticas, que hay relación, el siguiente paso es medir la fuerza de esa relación, es decir, la intensidad. Y en el caso de dos variables categóricas, se trabaja con una herramienta que se llama diferencia de proporciones o de porcentaje. Calcular esta diferencia de porcentajes, esta diferencia de proporciones, que se simboliza con una D, en general siempre nos va a dar un número comprendido entre 0 y 1. Eso en el caso es que estoy trabajando con diferencia de proporciones. Si estoy trabajando con diferencia de porcentajes, esa diferencia siempre va a estar comprendida entre 0 y 1. Si la diferencia nos da 0, eso quiere decir que no existe relación entre las variables. Caso contrario, si esa diferencia nos da el máximo, nos da 1, o en el caso de porcentaje nos da el 100%, eso quiere decir que hay una relación perfecta entre las dos variables categóricas que se están analizando. Trayendo a colación el ejemplo de los estudiantes según sexo y tipo de colegio, en la tabla de contingencia expresadas en porcentajes calculados en el sentido de las filas, que es en el sentido en donde se ubica la variable independiente, calculadas las diferencias de porcentajes, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es una resta entre los porcentajes, ¿sí? 22% menos 19%, allí la diferencia es del 3%, 78% menos 81%, eso nos da menos 3%. Bien, ¿qué nos quiere decir esta diferencia de proporciones entre las dos variables que estamos estudiando? Lo que nos quiere decir es que la relación que existe entre la variable sexo y tipo de colegio es una relación muy débil. ¿Por qué? Porque la diferencia de proporciones es muy pequeña. Resumiendo entonces, si queremos analizar si existe relación entre dos variables categóricas, la herramienta estadística que debemos construir, en primer lugar, es una tabla de contingencia, ¿sí? Esa tabla de contingencia luego expresarlas en porcentajes, observar esa tabla de contingencia para ver si existe relación entre las dos variables. También podemos hacer un gráfico, el cual puede ser un gráfico compuesto o de partes componentes, y analizando visualmente esos gráficos, establecer si existe relación entre las dos variables. Una vez establecido de que hay relación, el siguiente paso es determinar la forma en la que se da esa relación, y analizar la forma de la relación muchas veces viene de la mano con establecer la naturaleza de la relación, es decir, cómo se da. Y para medir la fuerza, la intensidad de la relación, la medida o la herramienta estadística que se utiliza es la diferencia de proporciones.